La angustia es un sentimiento que viene de un peligro real o imaginario. Tiene entre las manifestaciones miedo, ansiedad, a veces hasta depresión. Y lo peor de todo eso es cuando no se sabe qué hacer. Son situaciones que parece que no tienen una solución fácil. Recientemente, todos pasamos, el mundo pasó por una pandemia y algunos se angustiaron, algunos unos más que otros. Pero ante esto, ¿qué se podía hacer? Algunos se aislaron en sus casas, no salían a ningún lado. Después empezaron a salir algunas soluciones, el gel, el cubrebocas, creo que no servía para nada y bueno, sabemos que servía para lo que servía y no servía para lo que no servía, pero bueno, lo usaban. Luego se salió la vacuna y bueno, es la solución, pero había reacciones secundarias desconocidas, había más peligros que una solución real, porque todos nos enfermaban. Entonces todo eso pues causaba esta sensación de angustia. Y de alguna u otra manera lo hemos sentido en muchas circunstancias. Pero hay algo que nos debe llenar de angustia, sobre todo si no hay algo que hacer o que no podemos hacer nada. Esa angustia es la angustia del pecado. Así se sintió Saúl en el pasaje que estamos viendo. Vamos a la primera epístola de Samuel, capítulo 28. Ya vimos los dos primeros versículos que se unieron al capítulo anterior. Vamos a empezar del 3 hasta el final, pero vamos a ponernos a leer ahora el versículo 15, nada más, para ver esta angustia de Saúl. Y él dice, ¿a qué se debe esta angustia? Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra nuevamente en este día que venimos a alabarte, a glorificarte. Te pedimos que el centro de todo sea tu palabra, por medio de la cual nos revelas todo lo que tú eres, nos revelas lo que esperas de nosotros, lo que quieres, cómo nos transmites esa gracia que hay en Cristo, esa salvación que hay en Cristo. Y te pedimos que nos aclares la mente, el corazón, y uses tu palabra y tu espíritu para edificarnos. Te pedimos por nuestros hermanos que no están aquí el día de hoy, que los guardes también, que también los edifiques y los traigas la próxima vez para estar todos juntos como tu pueblo, como tu cuerpo, adorándote. Pedimos todo para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el capítulo empieza con los preparativos de los filisteos para invadir a Israel. Dice que reunieron sus tropas. Todos los príncipes de los filisteos estaban planeando una campaña militar como nunca antes había habido otra. Todos los príncipes en diferentes ciudades
eran como reyes, pero todos juntos para atacar a Israel. El rey Aquis, el rey de Gat, una ciudad filistea muy importante donde era Goliat, y donde estaba David ahora, había convocado a todos sus hombres. Y también convocó a David y a los hombres que estaban con él para que se unieran a su ejército. Él les había dado asilo, había vivido en Filistea por bastante tiempo, y el rey confiaba tanto en David que pensó hacerlo su guardaespaldas personal, porque había fingido que atacaba a su propio pueblo y así se había ganado su confianza. Aquí, ya en este versículo que leímos, el relato regresa a Israel y a Saúl, y deja ahí a David, Gad, comprometido en una alianza con los enemigos de Israel, que lo podría descalificar para poder ocupar algún día el trono de Israel. Él tendría que marchar con los enemigos de su pueblo para ir contra ellos. Entonces regresamos a Saúl, y Saúl no tenía a quien consultar. Dice el versículo 3. Ya Saúl había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. El autor del libro, pues bueno, aquí en estas alturas ya no podía ser Samuel, el que lo estoy escribiendo porque ya había muerto, pero ya había mencionado la muerte del profeta Samuel, pero aquí lo hace notar para recordar que había un vacío espiritual en Israel como consecuencia de esta partida del profeta. El profeta era el que transmitía la palabra de Dios al pueblo. Y en segundo lugar, porque esta ausencia de Saúl da lugar a todas las acciones de Saúl que siguen. Antes de eso, Saúl había obedecido lo que mandaba la ley de Dios respecto a los que adivinaban el futuro por cualquier medio. Los que hacían hechizos, brujerías, los que invocaban a los muertos, todo lo que se conoce como ocultismo, que supone la presencia o la acción de fuerzas o seres sobrenaturales o espirituales. Muchas veces son trucos y engaños, pero puede haber participación de demonios y poderes satánicos. Es lo que ahora serían los mediums, los espiritistas. La palabra usada para encantadores en el original se refiere a una voz hueca que como que viene de ultratumba. Era una voz así, fingida como las que se hacen en estas reuniones de medios. Y un adivino es una persona que se entera de algo que está en el futuro por medio de hechicería y que supuestamente, bueno, así sabe lo que va a ocurrir. Todo eso estaba prohibido por la ley de Dios. Dice Deuteronomio 18, del 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios eche estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios,
porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Bueno, todo esto a veces se toma como un juego o como una diversión, o a veces como simple curiosidad. En la actualidad, además de todas estas cosas, toman la forma de lectura de cartas, de la lectura de las palmas de las manos, de los residuos del café, los horóscopos, la ouija, y bueno, puede haber muchas otras cosas que se les ocurren. Todas estas prácticas llevan a los que recurren a ellos a no depender de Dios, a confiar en fuerzas ocultas y a la adoración de demonios. Hay un peligro real de involucrarse y ser influido y engañado. Entonces Saúl primero los expulsó y después los buscó. Eso resalta la incongruencia de Saúl y a nosotros nos muestra lo inútil que es una reforma exterior y temporal, cuando después de un tiempo de obediencia se regresa a los pecados pasados. Como la puerca lavada regresa a revolcarse en el lodo. Dice el versículo 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Desde las tropas de Israel, de Filisteas, entraron al territorio de Israel y montaron su campamento en un gran valle, un terreno plano y amplio que les convenía para la forma en que venían a atacar, a desplegar ahí sus numerosas tropas. Este territorio estaba al centro de Israel. Ellos querían controlar este paso estratégico para aislar a Saúl y las tribus que estaban más al norte. En el otro extremo del valle acampó Saúl con Israel. Y desde ahí Saúl pudo ver el campamento enemigo. Y lo que vio fue un enorme ejército y tuvo miedo. Llegó al grado de angustia, terror y ansiedad por no saber qué debía hacer ante tan poderoso enemigo. Saúl no era un cobarde, era un hombre de mucho valor y de un gran liderazgo, cuando era guiado por el Espíritu. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 11, versículos 6 y 7. Vemos a este Saúl, valiente, dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se sirvió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Pero todo esto lo perdió cuando el Espíritu lo abandonó, le atormentaba
un espíritu malo. Ahora, desesperado y aterrorizado, buscó la guía de Dios por los medios que él conocía, los medios habituales. Dios hablaba en esa época a través de sueños, pero Dios no le respondió. Esperaba que Dios le hablara a través de Urim y Tumim, pero él había matado a todos los sacerdotes. El único que quedó con vida estaba con David. Quería escuchar a Dios por medio de los profetas. Ahí estaba la compañía de los hijos de los profetas, pero Dios no quería hablar con Saúl. Él había rechazado y seguía rechazando la voluntad de Dios que él conocía con anterioridad. Por eso Dios lo había desechado. Si a Saúl no le importaba obedecer a Dios en lo que ya le había mostrado, no tenía sentido que Dios le revelara algo más. Al sentirse perdido, buscó la guía de Dios, lo que él no había hecho en mucho tiempo. Y puede parecer una señal de arrepentimiento, pero no estaba arrepentido de su desobediencia pasada. Estaba desesperado y quería información, quería saber qué hacer. Como frecuentemente pasa, y como a muchos nos pasa, quería algo de Dios, pero no estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le había mandado. Así ha sido toda su vida. Es como cualquier persona religiosa, obedeciendo en algunas cosas que está dispuesto a ceder, pero no de corazón ni por amor a Dios, sino por algo parecido a la superstición, para que le vaya bien. Si yo hago esto y esto y esto, Dios me tiene que bendecir porque estoy obedeciendo nada. Dios le había dicho a Saúl por medio de Samuel que por su obstinada negativa a obedecerlo era desechado. Era un hombre condenado espiritualmente, pero sobre todo por rechazar la gracia y no arrepentirse, por no creerle a Dios, es decir, por rechazar el Evangelio. Lo que sigue es el fruto visible de la condición de su corazón. Sigue desobedeciendo a Dios. Lo sigue rechazando, por lo que Dios no le responde. Dice el versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Dios lo rechazó porque Saúl no obedecía las instrucciones que le daba. De cualquier manera, siguió buscando el consejo de Dios, pero de una manera ilegítima. Dios no le respondió con los medios como lo hacía siempre. Entonces, él obtenía la información que necesitaba de cualquier manera, por sus propios medios. No era sencillo encontrar una adivina en toda la tierra de Israel, porque Saúl se había expulsado de la tierra, así que
Como sabemos, cuando está algo prohibido, lo podemos encontrar de alguna manera. Están prohibidas las drogas, se consiguen, ¿no? El que lo busca lo encuentra. Entonces encontraron una y dijeron que estaba en la ciudad de Endor. Estaba relativamente cerca, más cerca del campamento de los filisteos, pero fue allá. Dice, bueno, consultó, hizo una consulta así como dice, en lo oscurito. Dice, el versículo 8. Y se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Saúl fue a buscar a la divina, lo hizo de una manera secreta, para que ella no lo reconociera, ya que él mismo había decretado la muerte para tales personas. Pues fue disfrazado, fue de noche, fue en la oscuridad, y él al hacer esto se estaba poniendo directamente bajo la maldición de Dios. Dice Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Le pidió que le dijera el futuro y que llamara de entre los muertos a alguien que él le diría. Saúl le pediría a la divina que lo pusiera en contacto con el fallecido Samuel. Quería saber lo que Dios podía decirle. Y ya antes, Dios le había hablado a él por medio del profeta, pero como ya había muerto, y pidió a la divina traerlo, y pensó que podía hacer eso. Saúl es como el hombre que va a que le lean la mano para conocer la voluntad de Dios. Y la mujer sospechó algo, le dijo que podía morir, y Saúl juró por Dios y por la vida de Dios que no sufriría ningún daño. Es increíble, jura por Dios mientras busca ayuda por un medio y una fuente que Dios ha condenado. Saúl está completamente perdido, totalmente alejado de Dios. No piensa con claridad. Una vez que se rechaza la verdad, se puede creer cualquier cosa, se puede caer en cualquier engaño. Le pidió que llamara a Samuel pensando que él le podía decir qué debía hacer para la batalla que venía. La mujer aceptó y empezó su vocación, su rito. Dice en el versículo 12. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra.
Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y la mujer clamó a gran voz, la mujer gritó, y ese grito indica una de dos cosas, que ella era un fraude y todo lo que hacía eran simples trucos o que efectivamente aparecían seres demoníacos, mentirosos, que engañaban a las personas. Y era lo que la mujer siempre había visto que ocurría y esperaba que eso mismo ocurriera en esta ocasión. Y cuando vio algo diferente, ella misma se espantó. Sabemos que nadie, ni el mismo Satanás, puede quitar a alguien de la presencia de Dios para traerlo a la tierra. Samuel realmente apareció y ella se sorprendió por completo de tener un verdadero encuentro con alguien que ya había fallecido. Era un evento extraordinario y único para ella y era aterrador porque ella no tenía ningún control de lo que estaba pasando. No se nos dice concretamente por qué ocurrió eso. El Señor intervino y permitió que Samuel se presentara y porque tenía un propósito. No es algo único que se haya presentado así Samuel, también en la transfiguración aparecieron Moisés y Elías que también habían muerto y aparecieron. Entonces para Dios todo es posible. Y había un propósito en lo que Dios hacía y todo lo que hace. En este caso podría ser reprender a Saúl por su relación con prácticas malignas y advertirle su próximo fin y quizá dándole una última oportunidad para arrepentirse. La hechicera entendió que estaba ante el rey de Israel, que había expulsado a los adivinos y espiritistas. Pero Saúl le confirmó que no tenía nada que temer. Ella le dijo que veía dioses, así viene en plural esta palabra, y es desde el punto de vista pagano. Pero Samuel apareció y fue visible tanto para la adivina como para Saúl. No fue una voz desde la oscuridad, como en una sesión de medios espiritista, era real. Y Samuel venía cubierto con un manto. La última vez que Saúl vio a Samuel, él venía también con ese mismo manto seguramente, y al querer detenerlo, se rasgó el manto y se quedó con una parte, y así fue la ilustración de la pérdida del reino para Saúl. Venía así y lo vio. Dice el versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pero los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David.
Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Pues se comprueba que era Saúl porque lo que dijo concuerda con todo lo que le había dicho a Saúl antes. Que Dios lo había rechazado y que el reino se había dado a David y que Dios finalmente se encargaría de Saúl. Y todo se cumplió. ¿Cómo se comprobaba en el Antiguo Testamento que un profeta venía de parte de Dios? En Deuteronomio 18:22 leemos: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no hablara. Con presunción habló tal profeta. No tengas temor de él. Saúl quería hablar con Samuel para que le dijera qué debía hacer. Él podía oír y ver a los filisteos, pero nada de parte de Dios. Estaba frente al mayor peligro de su vida y Dios no le decía nada. Pero simplemente Dios estaba cumpliendo lo que le dijo cuando Saúl desobedeció. En 1 Samuel 5:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El pecado de Saúl era la rebelión contra Dios. Bueno, y al final de cuentas, todo pecado es una rebelión contra Dios. Conocemos la voluntad de Dios y es decir, bueno Dios, a mí me vale. Como dicen, hazle como quieras, yo voy a hacer esto, porque yo quiero, y eso hago. Al recurrir a la divina, estaba desechando la palabra de Dios otra vez. La advertencia para nosotros y para cualquiera que una vez oyó la palabra de Dios y la desechó. Si desprecias la palabra de Dios, la perderás. Si persistentemente desobedeces lo que oíste, vendrá el silencio. Ya no tendrás respuesta. Saúl estaba desesperado por una respuesta. Necesitaba saber qué hacer y recurrió a un método prohibido para tener la información que quería. Pero más que información, la verdadera necesidad de Saúl era recuperar su comunión con Dios. No era prepararse para la batalla, sino recuperar la presencia de Dios en su vida. Pero Saúl deseaba más los resultados del favor de Dios que a Dios. Estaba muy angustiado por los filisteos que peleaban contra él, pero debía estar mucho más angustiado porque Dios se había apartado de él. El estado en ese momento de Saúl es
el más angustiante en el que se puede encontrar una persona. No es el estado en que se puede encontrar un hijo de Dios. Aquí mismo en la historia tenemos el ejemplo de David, que fue dejado en aflicción por largo tiempo y fue tentado a pensar que Dios lo había abandonado. Cayó en desánimo y pensando que Dios no lo podía proteger, huyó a Filistea. Pero ni en sus peores momentos dejó de amar a Dios. Él era nacido de nuevo, tenía frutos de obediencia y fe que lo comprobaban. Como hijo de Dios, nunca sería abandonado por él. Saúl era un hombre que estuvo en contacto con la palabra abundantemente. Fue instruido por Samuel y pudo comprobar que Samuel era un profeta de Dios. Cuando le decía que las mulas habían sido halladas, donde estaban muchas cosas que no podía saber, se las dijo. Pero nunca obedeció la palabra porque nunca la creyó. Era religioso y hasta legalista. Obedecía aparentemente algunas cosas, pero no de corazón. A veces reconoció que había pecado y decía que se arrepentía, y hasta por un tiempo cambiaba su comportamiento, pero regresaba a su pecado. Si tú has oído el Evangelio y lo has rechazado, tu estado es tan angustiante como el de Saúl, aunque no sientas nada, aunque no te des cuenta. No solamente Dios no está contigo, eres su enemigo. No basta con haberlo oído, el Evangelio. Hay que creerlo y obedecerlo, arrepintiéndose de corazón. Dice el Evangelio, Marcos 1, 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Saúl, como el rey ungido de Israel, tenía mandatos específicos para él de parte de Dios que debía cumplir. No obedeció y como 15 años después, Samuel le dijo que el tiempo había llegado, el momento en que se cumpliría la profecía estaba ahí. Él supo por Samuel que moriría al día siguiente. También sus hijos. Israel, el ejército de Israel sería entregado en manos de los filisteos. Le había pedido a Samuel que le dijera qué hacer. Samuel nunca le dijo qué hacer porque era demasiado tarde para hacer algo. Todo lo que Samuel le había dicho estaba por suceder y el juicio de Dios ya estaba en marcha. Antes de este momento, Saúl tuvo mucho tiempo para arrepentirse, muchas oportunidades, pero ahora el tiempo se había acabado. Nunca podemos asumir que tenemos todo el tiempo que queramos para arrepentirnos. El deseo y la oportunidad de arrepentirse son dones de Dios. Si tenemos el deseo
y la oportunidad de arrepentirnos hoy debemos aprovecharlo, porque tal vez no los tengamos mañana. Tenemos de la desesperación de Saúl, dice el versículo 20 en adelante. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerzas, porque todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron poner sus siervos juntamente con la mujer, y les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un terreno engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. No fue solo por saber que moriría en la batalla del día siguiente. Lo peor para Saúl era saber que Dios era su adversario. Saúl, aterrorizado, cayó al suelo sin fuerza. Cuán largo era. Saúl era bastante largo, era muy alto. Y todo el pueblo era una cabeza más alta que cualquiera. Pero ahora era la viva imagen de la angustia y la derrota. La mujer le insistió y ofreció un banquete digno de un rey. Era la última cena de un condenado a muerte. Comió él y sus siervos, y se fueron como llegaron, en la oscuridad de la noche. Saúl supo el día en que moriría. Lo más probable es que tú no lo sepas. Pero lo que sí puedes saber es que te has rebelado contra Dios, que has desechado su palabra, que te has constituido en enemigo de Dios y estás bajo su ira. Solo tú sabes si te has arrepentido. Lo que sabes debería hacerte caer en el suelo, cuán largo eres. Sin embargo, hay una esperanza en el Evangelio de la gracia de Dios. Toda la angustia del pecado y todo el castigo que mereces fue tomado por alguien más que también fue abandonado por Dios, pero no por sus pecados, sino por los tuyos. Él también sabía la hora de su muerte. Tuvo una última cena antes de morir y sufrió una angustia mayor que la de Saúl, porque cargaba la rebelión de todo su pueblo. Y en Getsemaní sudó sangre por su intenso sufrimiento, su intensa angustia, que no se puede describir con palabras, porque su padre quiso quebrantarlo. Una angustia por el pecado. Una imagen en Job
30, 16 a 20. Dice ahí, oh, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Al día siguiente libró la batalla decisiva contra los enemigos de su pueblo. Cristo fue clavado en una cruz y hubo oscuridad en toda la tierra. Sufrió la ausencia de Dios. Por los suyos fue abandonado por Dios. Fue hecho pecado. Fue desechado. Clamó y no recibió respuesta. Dice el Salmo 22, 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Murió en ese día como él sabía que ocurriría. Y con su muerte pagó por todos los pecados de los que él vino a salvar, por los que confiaron en lo que era él, no en lo que ellos podían hacer, no en lo que hicieron, sino solamente en Cristo. Dios encarnado para su salvación, que es por gracia y por medio de la fe, puesta en la obra de salvación de Cristo, pagando en su lugar.